Bueno, ¿qué tal a los que se van sumando? Hola a todos. Vamos esperando a que se sumen más personas y ya en un segundito arrancamos. Buenas tardes. Hola, hola a todos. Vamos a esperar un segundito más que nos acompañen más personas y arrancamos. Hoy vamos a hablar un poquito de cuidados posturales en estas épocas. Para quien preguntó por ahí. Bien, hola, hola a todos. Bien, Dani, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? Uh, Estoy acá acomodando el celu. Ahí está, Complicado. ahí está. No, porque dejé el trípode en el consultorio y bueno, así que estoy acá jugando con las fuerzas de la gravedad. Bueno, justo para el tema de hoy, Para el tema, precisamente. pensando justo en el equilibrio y la fuerza de gravedad, la sustentación, todo acorde al día de hoy. Todo tiene que ver con todo. Bueno, estábamos esperando un poquito que se unan algunas personas más, pueden reenviar la historia en este momento el vivo a quienes consideren que lo necesitan en esta época, ¿sí? Y bueno, y arrancamos. ¿Qué te parece, Gaby? Dale, arranquemos. Antes que nada, buenas tardes para todos los que nos están acompañando. Mi nombre es Daniela Portilla, soy licenciada kinesióloga fisiatra, docente de la Cátedra de Biomecánica acá en la Universidad de Favaloro. Me acompaña el licenciado Gabriel Willig, también docente de Biomecánica y director del curso de Biomecánica y Prevención de Lesiones en el Instituto del Deporte de la Universidad. Agradecemos la invitación a la universidad, este espacio que nos dan para poder comunicarnos con ustedes en este momento tan complicado, ¿sí? Sobre todo en cuestiones del cuerpo humano. ¿Qué opinas, Gaby? Sí, la verdad que es un momento complicado después de tantos días, así que está bueno este espacio. Por eso yo también aprovecho para agradecer la convocatoria de la universidad, para poder charlar a veces de estos temas que muchas veces se dan por sentados, se hablan a veces por arriba, o no le llega una información por ahí clara a la comunidad, ¿no? Y bueno, un poco ese es el objetivo de hoy, tratar de brindar información clara, precisa, aplicable, ¿no? Y que se entienda a veces muchos mitos, ¿no? Que hay con el tema de la postura. Entonces, creo que por ahí va a andar el día de hoy. Bien, por ahí va a andar el tema de la charla de hoy. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito porque decirlo es una cosa, pero definirlo es otra? ¿Qué es la postura? ¿Qué entendemos por postura? Bueno, para mí ahí hay un punto para mí clave al definir postura, que para mí la postura es una capacidad. Y ahí es donde mucha gente, cuando yo comento esto, se pregunta, ¿cómo una capacidad? Todo el mundo piensa que la postura es una posición, justamente. Bueno, no, la postura es una capacidad, es la capacidad que tiene que tener una persona de adquirir distintas posiciones según los requerimientos mecánicos. Y tener una buena capacidad de poder estar en distintas posiciones según las fuerzas que se generen al estar sentado, al estar parado, en distintas, por ahí, malas posiciones, etcétera. Si uno tiene la capacidad de adaptarse a esa posición, entonces esa posición seguramente no sea lesiva. Entonces, por eso yo siempre digo que la postura es una capacidad y ahí abrimos un poco la idea de que no es una posición, ¿no? Vos cómo entendés, Dani, la visión de la postura. Sí, primero que nada,
no me gusta hablar de la postura, porque decir la postura es como determinar que esto tiene que ser así, sí o sí, específicamente, todos tenemos que sentarnos igual, pararnos igual, movernos igual, y convengamos que cada individuo es eso, un individuo, una persona, un ser único, y cada uno va a tener, como vos dijiste, su capacidad de adaptarse a esa determinada posición en la cual tiene que realizar determinada acción. ¿Sí? Nosotros nos vamos a sentar para mirar la televisión, nos vamos a sentar para usar la computadora, nos vamos a parar para ir al baño, nos vamos a parar para ir a caminar o lo que fuera, ¿sí? Lo que importa acá es la función, ¿sí? Y si yo puedo cumplir esa función o no, de manera efectiva. Exactamente, por eso al cambiar un poquito el paradigma o cómo uno lo engloba, lo estructura, la visión de la postura, de una cuestión estática, que a veces la postura suena totalmente estático, por eso al cambiarle este concepto a decir que es una capacidad, es la capacidad que tiene que tener una persona de poder adaptarse, ¿no? Entonces, ahí bueno, ahí nos apoya un poco Darwin, ¿no? Que el que más se adapta es el que mejor evoluciona o el que puede evolucionar. Bueno, en las distintas posturas pasa eso. Si nosotros no trabajamos la función, no trabajamos la capacidad de adaptarnos, ahí es donde vienen los problemas. Yo siempre a los pacientes les digo, mira, vos cuando te parás adelante, no sé, adelante de un curso a dar una charla. Después salís y te vas al bar con tus amigos. Después salís y te pones a hablar con tu madre, con tu padre, con tus hijos. ¿Te parás de la misma forma todas las veces? Y seguramente no, o por lo menos lo sano sería que no. Cuando uno se para a dar una charla, seguramente está en una posición más erguido, como transmitiendo la información, con una posición como de referencia. En cambio, cuando después te vas y te juntás con tus amigos a tomar algo, uno no está en esa posición, no está en una posición totalmente relajado. Entonces, el cuerpo tiene que tener la capacidad de adaptarse a esas dos situaciones o a todas las situaciones intermedias que a uno se le puede ocurrir. Entonces, ahí la postura deja de ser algo estático y como vos decías, esto de igual para todos pasa a ser algo dinámico, pasa a ser algo de me tengo que poder adaptar. Y ahí en los movimientos es donde está la cuestión, en cómo poder adquirir esas distintas posiciones a través del movimiento. Me das pie para pensar en esto, hablando de, vos dijiste, me paro de una forma delante de un aula, me paro de una forma delante de un grupo de amigos, pero ¿qué nos está pasando ahora en cuarentena? ¿No? Que nosotros teníamos una estructura, un cuerpo adaptado para esas funciones, ¿sí? A moverse de esa manera, de forma cotidiana, y de golpe adentro de casa, todo el día encerrados, trasladando todas nuestras actividades a, no sé, depende de los ambientes de cada uno, ¿verdad? En mi caso Determinados, claro. sí, en mi caso se limitó a dos ambientes y se terminó el mundo. Bueno, Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esta época con el cuerpo, no? bueno, ahí es justamente donde creo que hay que forzar un poquito al cuerpo a volver a depender del movimiento para poder adaptar y estar en distintas posiciones. Por eso, por ahí hoy en día uno está mucho más sentado que antes. Eh, yo la veo, por ejemplo, a mi mujer que está haciendo home office al lado mío cuando yo estoy preparando charlas y preparando por ahí clases, etcétera, y te puedo asegurar que ella en la oficina se movía 10 veces más de lo que se mueve estando en casa. En casa está casi todo el tiempo y si yo no le digo que se levante y se mueva, está todo el tiempo ahí. Y ahí es donde justamente viene un punto clave, el tiempo, ¿no? La cantidad de horas que uno pasa en una misma posición. Y ahí es donde lo podemos vincular con esto de la capacidad de adaptar distintas posiciones. Cuando yo estoy todo el tiempo en una posición, mi cuerpo va automatizando esa posición, la va adquiriendo como propia y después le cuesta mucho salir. Ayer hablaba, justo estuvimos así en una entrevista con Jean-Pierre Sant, que es un entrenador español muy, muy reconocido, tiene 4 o 5 libros, la verdad que fue una charla espectacular, y él justamente marcaba esto, decía,
los veo correr a los chicos y sé quién juega al fútbol, quién juega al básquet, quién hace atletismo. ¿Por qué? Porque el cuerpo va interiorizando esas posturas, la postura del básquet todo el tiempo en defensa, la postura del fútbol, la postura del que hace atletismo. Entonces, con la postura estática, pensando en esta cuestión, tratando de cambiar un poco ese paradigma de cómo vemos la postura, pero pensando en que mucha gente la entiende como una cuestión estática, bueno, el cuerpo va adaptando esas posiciones y tenemos que luchar para que eso no pase, porque si no perdemos la capacidad de poder cambiar. A mí no sé, ahora los invito para que lo hagan después del vivo, ¿no? Para que no se desconecten. Nosotros tenemos, todos seguro en su celular, el famoso cuentapasos, ¿verdad? No sé, si Yo alguna no lo vez alguno tengo, se mete, pero sí. debe estar en alguna función oculta, están, ¿sí? No sé, el Samsung tiene Samsung Health y demás, eso, el iPhone también. Y a mí se me ocurrió fijarme esa estadística, ¿no? De cuántos pasos estaba dando en Es febrero bueno. en comparación a cuántos di en mayo, ¿no? Para diferenciar épocas. En mi caso se redujo a una quinta parte, Fa, ¿no? Cómo tal nos cual. cambian los Mirá. hábitos de movimiento dentro de este contexto de aislamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto va a repercutir eso en mi organismo cuando yo lo quiera volver a requerir para las solicitudes pre-cuarentena, ¿no? ¿Cómo me va a responder? Exactamente. Bueno, por eso creemos que la clave está en, primero, se pueden hacer ejercicios posturales propiamente dicho, que son el posicionamiento del cuerpo en posturas que podemos decir, fuerzan o exigen al cuerpo a determinadas posiciones que sabemos que son saludables y también a través del movimiento. Devolverle la movilidad articular a las articulaciones, devolverle la capacidad de movimiento en todos los planos, no solamente por ahí la cadera no solamente flexiona y extiende, sino que también aduce y abduce, o sea, se separa y se aproxima, rota internamente, rota externamente. Entonces, pensar en la movilidad articular de forma tridimensional también nos va a ayudar a mantener esas estructuras en el estado lo más normal posible, si podríamos definir algo como normal. Claro, o sea, en realidad lo que se entiende no es que está mal estar sentado, no es que está mal estar parado. El problema está en cuánto tiempo estuviste sosteniendo esa posición sin moverte, cuánto tiempo estuviste sentado, cuánto tiempo estuviste parado. Creo que por ahí va el asunto, ¿verdad? Exactamente. Aparte, el tiempo genera, por ahí no mucha gente lo sabe, pero cuando uno se sienta, por ejemplo, los ligamentos que están en la espalda se van a poner en tensión. Y esa tensión va a generar una deformación, como si fuese un elástico de, no sé, una gomita, una bandita elástica. Bueno, esa deformación va a ir aumentando con el tiempo, a diferencia de si fuese una bandita elástica, esa deformación aumenta con el tiempo. Y entonces va aumentando, va aumentando, va aumentando, y si uno no recupera su estado original, esa deformación va a ir quedando. Y eso es lo que con el tiempo puede llegar a generar una lesión, lo que nosotros decimos el camino hacia la lesión, ir generando un terreno predispuesto, ¿no? Entonces, una articulación que esté siempre cargada de la misma forma, que los mismos ligamentos sean los que tengan que sostener, que los músculos que se tengan que activar sean siempre los mismos que se estén activando, entonces eso va a ir llevando a una fatiga de las estructuras que probablemente pueda llevar a una lesión a futuro. Y ese es uno de los grandes problemas, porque como las lesiones son a largo plazo, uno cree que lo que pasó en estos meses, por ahí dice, no, yo me siento igual de lo que estaba antes. Ahora, démosle un tiempo y vamos a ver si esas estructuras tuvieron alguna repercusión. Y la verdad es que lo vamos a saber cuando pase el tiempo y lo ideal es anticiparse a esto, ¿verdad? El decir, bueno, no hay que ser,
no tenemos que pensar demasiado. Si estoy 8 horas sentado mirando la pantalla quieto sin moverme, salvo para, no sé, agarrar una taza de café al costado de la computadora, después yo no le puedo pedir a mi cuerpo que me responda para estar erguido, ¿no? O sea, es como entrenar, ¿no? Si yo le digo a mis pacientes a veces, no, jugué el sábado a la pelota, pateé una pelota, me desgarré, pero yo entrené toda la semana. ¿Pero qué entrenaste la semana? Hice CrossFit. Y está bien, o sea, vos entrenaste tu cuerpo para una cosa y después le pediste que responda de otra manera. ¿Sí? Acá más o menos lo mismo, estamos 8 horas de una forma, tenemos que alternar eso para prevenir daños a futuro. ¿Y cómo sé yo? ¿No? Porque acá la frase es, tengo una mala postura. Y estamos diciendo que la postura es algo dinámico, ya está, ¿qué hacemos con ese concepto de mala postura? ¿Existe la mala postura para vos? En realidad hay posturas que generan esto, el mismo esfuerzo en las mismas estructuras de forma continua. Entonces, por ejemplo, yo me paro tímido, ¿no? Tengo que pasar a dar una charla delante de, no sé, 500 O personas. el El examen examen oral, oral, para los ahora alumnos que nos estén claro, mirando. tal cual. Bueno, me paro y no me paro como si tuviese, bueno, supóngase, me paro de forma tímida. Entonces, ¿qué hago cuando me paro de forma tímida? Tiro los hombros hacia adelante, aumento la cifosis, me doblo hacia adelante. Eso me obliga a llevar la cabeza hacia atrás. Me lleva un montón de alteraciones de las posiciones del cuerpo. Ahora, si yo después de que salgo de esa posición, termino de rendir el examen, termino de dar la conferencia, salgo y me paro bien, no pasó nada. Ahora, si yo me quedo Me saqué un 10. inmerso, claro, me saco un 10, festejo, me paro Salgo, bien derecho y me voy a otra posición a festejar con mis amigos. Ahora, el problema está que en la cuarentena adoptamos posiciones que mantenemos mucho tiempo. Entonces, eso es lo que va haciendo que el cuerpo después mantenga esas posiciones. Y una mala postura yo lo defino como una postura sostenida. O sea, uno puede estar, ¿por qué decimos que una persona que tiene la columna totalmente rectificada tiene una mala postura y una persona que tiene una columna con unas curvas muy marcadas tiene una mala postura? ¿Por qué los dos extremos? Bueno, porque el problema está en que el que tiene la columna toda rectificada mantiene esa rectificación todo el tiempo. Entonces, son las mismas vértebras o las mismas partes vertebrales las que soportan la carga, son los mismos ligamentos las que soportan las cargas, son los mismos músculos los que soportan las cargas y esos se van a lesionar. Ahora, los que tengan un montón de curvas, el que mantenga una hipercifosis y esté doblado todo encorvado hacia adelante, va a tener otras estructuras cargadas todo el tiempo, otras partes de las vértebras cargadas todo el tiempo, otros grupos musculares cargados todo el tiempo. Entonces, el problema está en que no se puede salir de esa postura. Entonces, para mí una mala postura es una postura sostenida. Cualquier postura que sea muy sostenida en el tiempo, y acá podemos meter hasta en las cuestiones psicológicas, como decíamos recién. Yo les dije, me paro adelante de un anfiteatro de 500 personas, o me paro adelante de un montón de profesores a rendir un examen. Bueno, es una cuestión social, cultural, de miedo, psicológico, lo que me obliga a ponerme en una posición. Entonces, el que mantiene esa posición todo el tiempo es el que justamente va a poder, o más que poder, va a soportar cargas que al final de muchos años quizá termine en una alteración, en una patología. Fíjate cómo relacionamos un poco con lo que charlamos hace un ratito, esto de que la postura, no existe la postura, porque va a depender mucho de la psiquis de cada uno de estos sujetos, ¿no? O sea, si yo estoy triste, nadie está triste y está así, ¿no? ¿Verdad? Si uno está triste, sí, estará como ya cada uno sabe cómo se encierra, cómo se cierra. Si uno está más alegre, si está feliz, si está exponiendo, tiene el 10, o está charlando, contándole un chiste a los amigos, la postura es otra que adopta.
A mí, en el caso a mí no me gusta tampoco hablar de mala postura, prefiero hablar de posturas que cumplen función o no, ¿no? Bueno, ahí es Si otro buen punto, me buena gusta forma de ver. clasificarlo más por ese lado. La postura es funcional. Si la postura es funcional, no te va a doler. Si estás cumpliendo la función, no vas a tener dolor por sostener esa posición. No te va a doler, el tono de los músculos no te va a cambiar, vas a poder mantener cierta alineación, esto que hablabas hace un rato del tema de la gravedad, sí, equilibrando, pudiendo reequilibrar la acción de la gravedad. Ahora, cuando a mí sostener una posición me duele, hace que me contracture, ¿sí? Ahí Tenga que podemos ir estar acomodándome cada 2 segundos, evidentemente esa postura es disfuncional y por ahí tendríamos que empezar ahí me tengo que escuchar la alarma, ¿no? Es como, a mí me gusta decirles a los pacientes, cuando te duele algo, es como que está sonando el despertador. Hay que darle bola. ¿Por qué? Porque si le empezás a meter posponer, porque posponer, no le doy posponer. pelota o porque me desayuno un ibuprofeno o lo que fuera, cuando yo le empiezo a dar ese posponer, de golpe, en una suena y es recontra tarde. Me quedé recontra dormido y ya hay una alteración, algo ya más patológico que va a ser un poquito más complejo de resolver, ¿no? Creo que es una primera alarma que tendríamos que tener en cuenta. Bueno, ahí yo creo que hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Una que preguntaban recién, qué pasaba con esto de sonarse, hacerse sonar las articulaciones de forma constante. Está bastante claro que cuando uno hace eso, se dispara un reflejo y ciertos grupos musculares se relajan en ese momento, pero el problema viene justamente a cuento de eso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una contractura, y muchas veces eso es lo que nos dispara, hacernos sonar el cuello, hacernos sonar alguna parte del cuerpo, justamente la contractura es un mecanismo de defensa. Ese movimiento que puede generar esa relajación de esa contractura de forma momentánea, lo que genera es más inestabilidad en esa articulación. Si una articulación está inestable, el cerebro lo que hace inmediatamente es contraer más los músculos para estabilizar. Entonces yo siempre a los alumnos siempre les digo, cuando una persona tiene un accidente de tránsito, llegan los bomberos, ¿qué le ponen? Llega Crescenti, ¿no? Que es un genio que está en todos lados, Crescenti. Llega Crescenti, ¿qué le Genio. pone a la persona que tuvo el accidente? Le ponen un cuello, ¿por qué? Porque quieren inmovilizar esa articulación. Bueno, el cuerpo, mediante las contracturas, busca lo mismo, busca inmovilizar. Por eso las contracturas no es algo malo, la contractura es un síntoma, es una consecuencia de inestabilidad. Entonces lo que tenemos que buscar es hacer tratamientos que estabilicen la articulación. Y ahí está la clave. Por eso cuando nosotros trabajamos en la postura de forma estática, de forma dinámica, lo que buscamos es estabilizar la articulación. Cuando la articulación se estabiliza, las contracturas se van solas. Muchas veces, creo que te debe haber pasado 1000 veces igual que a mí, el paciente viene y dice, no, porque me hice unos masajes, estuve bien 2 horas y después me empezó de Después me vuelta. morí. O No, no, me fui, o peor. claro, o peor, o me fui a nadar y cuando salí, claro, ¿y por qué? Porque estás movilizando, hipermovilizando algo que está inestable. Entonces lo volvés más inestable. El problema a veces que uno no se da cuenta es que como esto pasa mucho en el tiempo, a veces uno necesita mucho tiempo. Yo ayer le explicaba a un paciente, le digo, ¿vos alguna vez viste algún chico de 18 años que esté caminando encorvado con un bastón? No. Bueno, ¿viste algún abuelo de 80, 90 años que esté inclinado hacia adelante con un bastón? Sí, muy bien. ¿Crees que ese señor de 80 años inclinado hacia adelante con un bastón a los 18 años, ¿estaba inclinado hacia adelante con un bastón? No. Bueno, ¿por qué? Porque esa inclinación, menos que hay gente que está prácticamente flexionada, a 70, 80 grados de flexión hacia adelante, esa flexión se dio a lo largo de 40, 50, 60 años de que la patología fue evolucionando. Entonces, muchas veces lo que pasa
es esto, que como son patologías que se desarrollan en mucho tiempo, la gente no se da cuenta. Es la Claro, parábola bueno, a mí de cuando de viene, la rana en el agua caliente, ¿no? Si vos tirás una rana adentro de una olla con agua caliente, salta, porque le duele y salta. Ahora, si le calentás de a poquito, no se da cuenta. Bueno, acá pasa lo mismo. El tiempo nos engaña y nos va haciendo acomodar. Yo estoy así, me duele, me pongo así, no me duele. A a los mí, dos a mí años es estoy típico, así, me duele, y así vamos progresando. a mí Por eso, es típico que vienen y o sea, no, tengo una mala postura, el speech es ese, tengo una mala postura, la quiero arreglar en 10 sesiones, ¿viste? Como, porque viene con todo el combo, ¿no? Y la verdad es esa, yo lo primero que les pregunto es, bueno, ¿cuántos años tenés? 40. Bueno, tu postura tiene 40 años de evolución y adaptación. Entonces, tampoco es que pretendemos que vamos a estar 40 años tratando de por revertirla, suerte no. pero no, pero entender que el cuerpo humano tiene sus procesos, tiene su tiempo de adaptación y bueno, hay que readaptar a la estructura, que lo bueno es que no hay edad para eso, que el cuerpo humano está en constante remodelación y que es todo trabajable, ¿verdad? ¿No? O sea, Así es, porque uno piensa, tengo mala postura, pero la tengo hace 20 años y ya claro. está, y listo. O sea, Y hay un montón de factores, eso es real, hay factores genéticos, factores, como decíamos, laborales, emocionales, etcétera. Acá ponen si la falta de actividad física influye, bueno, justamente por eso, porque la falta del movimiento hace que perdamos la capacidad de adaptarnos a distintas posiciones. Entonces vamos adquiriendo una sola posición, esa posición progresa en el tiempo, etcétera. Entonces, bueno, uno, como te decía, había dos puntos muy importantes de lo que habías dicho antes. Uno era las contracturas, que hay que entender que la contractura es un síntoma, es una consecuencia. Yo siempre digo, los músculos son soldados del cerebro. El músculo no elige si se contractura, si no se contractura. El cerebro le dice contracturate y se contractura. Y las contracturas se sienten porque generalmente son los músculos superficiales, por eso lo sentimos, por ejemplo, en el cuello que recién preguntaban, a nivel de los trapecios, del angular. Son músculos superficiales que son músculos dinámicos. Entonces, esos músculos dinámicos no están preparados para soportar la postura más estática, más de sostén. Entonces, ahí es donde estos músculos están tratando de esforzarse para una función que no les es propia y entonces generan molestia, generan dolor. Por eso es clave movilizarse, es clave mantener la función normal, el rango normal, el tono normal de los músculos. Por eso la actividad física siempre influye. Hacer actividad física siempre te va a mejorar esa capacidad. Después preguntaban acerca de la quiropraxia. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tiene que ser un profesional el que pueda movilizar. Por eso, cuando nosotros movilizamos una articulación, la hacemos en un determinado sentido, no es movilizar por movilizar. De hecho, yo creo cada vez menos que es necesario movilizar, por ejemplo, la región cervical, que en un 90% de los casos está hipermóvil y reactiva. Entonces, yo entiendo que muchos van, se movilizan las cervicales, a veces es necesario, pero yo cada vez creo que es menos necesario movilizar y es mucho más necesario estabilizar con un montón de ejercicios. Ahí igualmente la clave radica en esto, bueno, de que cada sujeto es individual y ante todo para los que nos están escuchando, que si tienen algún síntoma o algo, tienen que consultar a algún profesional, ¿sí? La charla de hoy es un poco abrir ese pantallazo de que se den cuenta de ciertos patrones que uno tiene y cómo los puedo modificar. Pero bueno, después haremos el comentario final de, chicos, igual atentos, si les está doliendo mucho es por algo, vayan a verlo. Pero con respecto a lo que vos decías, esto de que todos se enfocan acá, es como que todos estamos acostumbrados a que el problema está donde me duele, ¿no? O sea, me duele acá, Otro el punto problema está clave. acá. Me duele acá, el problema está acá. Y a veces, si ustedes vieron los dibujitos animados, tenés esa bomba marca Acme, ¿no? La bocha, que la bomba explota donde está la bocha, pero la mecha se prende a distancia. Bueno, Exactamente. me Bueno, yo, imaginé el correcaminos y todas sí, esas todo cosas. eso. Eh, El tema es ese, a veces te explota la bomba acá, te duele ahí, pero no necesariamente el problema está ahí.
Y es más, por la experiencia personal, en mi caso pienso que por lo general no está ahí. Bueno, Este, para mí, yo siempre lo explico así, digo, hay una fábrica, ¿no? Tenemos una fábrica que no puede parar, tiene que trabajar 24 horas sobre 24 horas, como nuestro cuerpo. Esa fábrica tiene 10 operarios. 5 dicen, yo trabajo a reglamento, no muevo un dedo de más, y si puedo trabajar menos, trabajo de menos. Ahora, los otros 5 operarios van a agarrar y decir, bueno, nosotros tenemos que trabajar más, porque tenemos que compensar a estos 5 que trabajan menos. Bueno, ¿quiénes se van a quejar? ¿Los que están tirados en la reposera tomando sol mientras que tendrían que estar trabajando o los que están trabajando de más? Los que están trabajando de más, claramente, son los que se van a quejar. Pero el problema no son los que están trabajando de más, el problema son los que están trabajando de menos. Y eso es un poco la parábola de la movilidad. Muchas veces en la columna hay ciertas regiones, como la región dorsal, que es una región que tiende a la hipomovilidad, que tiende a moverse poco, por estar el tórax, por un montón de cuestiones. Entonces, como esa región se mueve menos, la región cervical o la región lumbar se mueve más. Entonces, de vuelta, ¿quién se queja? El que se mueve más, la región lumbar o la región cervical. ¿Dónde está el problema? En la región cervical, en la región dorsal, que se mueve menos. ¿No? Eso es como una forma muy general de entender que muchas veces, y yo creo también igual que vos, que en el 90% de los casos, salvo que sea por una cuestión traumática de algún golpe o alguna cuestión me así, desgarré tal músculo, me duele ese sí, músculo. o yendo a lo articular, por ahí un golpe que haya generado una disfunción en la movilidad articular, en la columna, etcétera, el problema no está en ese lugar, sino que está en un lugar a distancia, a veces a mucha distancia. Por eso, bueno, otro punto clave que decíamos antes era el tema del dolor, ¿no? Que vos mencionabas. Y para mí hay dos cosas muy importantes acerca del dolor, que el dolor es algo clave a entender bien cómo funciona. Primero, el dolor es una alarma que se prende en el cerebro. Por eso siempre decimos que el dolor no está donde te duele, sino que el dolor está en el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro es el que interpreta qué es dolor y qué no es dolor. ¿No? Hay un experimento muy interesante donde a la gente le apoyaban sobre el brazo algo frío y algo caliente. Después no dejaban que las personas vean cuando les apoyaban algo frío o algo caliente, solamente les prendían una luz roja y una luz azul y les apoyaban. Y las personas no sabían que siempre les apoyaban el frío, pero si les apoyaban la luz roja, pensaban de que les estaban apoyando algo caliente y si le prendían la luz azul, sentían algo frío. Entonces, ¿qué es lo que indica un poco ese experimento que justamente los llevaban a puntos de dolor en el experimento, de pequeño dolor, pero de dolor? Justamente demuestra que el cerebro es el que termina de interpretar la señal. Entonces, muchas veces el dolor genera miedo, genera falta de movilidad, entonces empieza el catastrofismo, la kinesiofobia, que es el miedo a moverse, Y no y por digamos que eso, son miedos al kinesiólogo, por favor. claro, no, miedo al kinesiólogo también puede ser a veces, Ojo. pero por eso al dolor hay que interpretarlo muy bien. No, no es que estamos diciendo que a la persona no le duele, sí le duele. Ahora, el dolor no siempre significa que haya lesión. Eso es lo que hay que entender bien. A No, veces es hay entender que es dolor una con alarma, lesión, como dijiste antes, exactamente. es entender que es una alarma, hay que darle bola, hay que prestarle atención, ver si se sostiene en el tiempo, qué tipo de dolor es ese dolor de me pincha, es ese dolor de me quema, es ese dolor de tensión, con qué posiciones alivia el dolor, con qué se aumenta, ¿no? Todos esos abanicos Bueno, de factores que bueno, inciden. acá justamente ponen si está relacionado justamente con las emociones. Y bueno, la percepción del dolor está totalmente relacionado con lo emocional, con el estrés, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente uno puede sentir el mismo estímulo, pero el cerebro puede interpretar en distintos momentos si uno está alegre o está triste, si duele más o duele menos. Por eso hay que prestarle especial atención al dolor, bajarle un poco lo que es
ese miedo a que duela y tratar de no catastrofizarse, de no tenerle miedo al movimiento, porque el movimiento es el que va justamente a solucionar esto. Y antes preguntaban, a veces no podemos seguir de todo las preguntas porque pasan Se nos rápido, van rápido, se pasan. sí, pero justamente tenemos que prestarle atención a cómo movernos. Y acá hay un punto que marcan ahí acerca del bruxismo, por ejemplo, en relación a las contracturas cervicales. Ese es otro gran tema para Ese entender. tema podemos estar hablando Es, todo otro sí, vivo entero, entero de que bruxismo y montón. cervicalgia, porque hay mucha relación, y ese es un muy buen ejemplo para entender cómo el problema se da por ahí a nivel cervical y el origen de ese inconveniente, de esa molestia o de esa patología, si llega a ser una patología, no está ahí, sino que justamente está a nivel del ATM, la articulación temporomandibular, ¿sí? Que es la que está sobreexigiendo, sobreexcitándose y generando alteraciones a nivel cervical. Bueno, poco retomando entonces, en relación a estas posturas, en esta época en la cual todos manejamos ciertos niveles emocionales bastante, ¿no? Sube y baja, no me gusta usar la palabra lógico, pero prefiero usar frecuente. Es frecuente entonces de que el dolor se sienta más, se sienta menos, se sienta distinto, ¿no? Que uno tenga ciertas percepciones sobre su propio cuerpo que antes no tenía. Che, ahora me molesta acá, o sí, o no me encuentro cómoda para sentarme. Entonces, volviendo a esto de la postura en esta época, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué opinás? Bueno, para mí hay que ponerse una rutina eh, de movilidad, ¿sí? De movilidad de columna, se pueden hacer ejercicios de extensión como Mackenzie, se pueden hacer movimientos articulares a nivel de miembros superiores, miembros inferiores, eh, flexiones, movimientos que mantengan las estructuras en su sano estado. Y un punto clave para mí de eso es que no es lo mismo realizarlo a la mañana que realizarlo a la tarde, que realizarlo a la noche. Entonces, si tenemos que elegir un momento del día para poder realizar este tipo de estiramientos, movilización, etcétera, va a ser la mañana o alejado de haber entrenado si después en algún momento del día entreno. ¿Por qué? Hay un montón de porqués, empiezo por uno más alejado, por ahí más desconocido, puede ser hasta a nivel hormonal, ¿sí? Por el nivel hormonal de cortisona, etcétera, a las 3, 4, 5 de la tarde somos más flexibles que a las 7 de la mañana, solamente por una cuestión hormonal. Entonces, tenemos que elegir el momento menos flexible, donde las estructuras estén más rígidas, porque las vamos a poder movilizar, elongar mejor. Entonces, por eso a la mañana, de hecho, por eso en yoga, que tiene muchísimos años de evolución empírica, ¿no? Por ahí no hay, puede llegar a haber estudios, papers y artículos científicos ahora en estos últimos años, ¿no? Pero tiene muchísimos años de evolución empírica. Por algo hacen el saludo al sol, por algo hacen justamente un montón de ejercicios al momento más temprano del día. Y yo lo llevo aún más lejos todavía, que es otro ejemplo que les doy a los pacientes, y que les digo, ¿qué hacen los gatos y los perros apenas se despiertan? A ver si alguno me contesta qué hace ahí en el chat. Se estiran, exactamente, se estiran. Apenas se despiertan, se estiran. ¿Por qué se estiran? Porque están fríos, porque es el momento donde ellos sienten y perciben la retracción, porque es ahí se estiran muy bien, Nadia, exactamente, se estiran. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. La diferencia que hay entre los cuadrúpedos y los bípedos nosotros, es que a ellos, si ustedes se fijan, van a estirarse llevando las patas, la cola hacia atrás, dejando los brazos adelante, van a tratar de estirar más la musculatura ventral, ¿no? La parte anterior del cuerpo. En cambio, nosotros vamos a necesitar estirar la parte dorsal, la parte posterior del cuerpo, que es la que más trabaja en la bipedestación
tratando de luchar contra la gravedad, ¿no? Piensen que nosotros cada vez que estamos parados estamos luchando contra la gravedad, entonces Sí, la para los parte que no saben, dorsal, en realidad cuando estamos parados, la gravedad todo el tiempo quiere hacer que nos caigamos hacia adelante. caigamos. Por eso es tan fácil irse hacia adelante, ¿no? Estás batiendo los huevos para un omelette, te caes para adelante, estás en la computadora, te caes para adelante, ¿no? Lo fácil es dejar que la gravedad te tire hacia adelante. Sí, hacia Lo adelante. difícil es luchar contra esa fuerza de gravedad y sobre eso tenemos que trabajar. Exactamente. Entonces, por eso, eso genera mucha retracción. Piensen que si dormimos 6, 7, 8 horas, las estructuras, Ahí hay por alguien que nos su dice que duerme 10, conformación, 11 10, 11, cuando bien, duerme. bien, tiene suerte. No, Debe pero ser dice que muy... se levanta muy contracturada. Ah, bueno, porque seguramente se pasa para el otro lado. Pasa de Eh, rosca. Exactamente, dormir mucho, muchas veces, aparte cuando uno duerme, las estructuras se retraen por su conformación, están hechas de colágeno, el colágeno tiende a retraerse, entonces eh, las estructuras mismas tienden a retraerse y sobreexigidas durante todo el día más. Entonces ahí es donde justamente por la mañana va a ser clave estirar toda esta musculatura dorsal. Por eso yo creo que si tenemos que dar un consejo general, ¿sí?, acerca de cómo mantener sana nuestra postura, tenemos que flexibilizar nuestra musculatura dorsal, no solo de las piernas, de la columna, movilizar la columna lo más que se pueda en el plano horizontal, con torsiones, flexiones y extensiones. Por ejemplo, yo le pregunto acá a todos los asistentes a la charla, no sé cuánto tiempo nos queda, yo no tengo reloj, así Nos que no quedan 15 vi. Ah, minutos, bueno, tenemos un tiempito. que nos digan qué creen, si en la columna tiene más capacidad para flexionarse hacia adelante, ¿sí?, para doblarse hacia adelante, o si la columna tiene mayor rango, más capacidad para moverse hacia atrás. ¿Qué les parece? ¿Qué creen? A ver si... Porque eso es muy importante a la hora de movilizar la columna, saber cuánto se mueve, hacia dónde se mueve y cómo moverla. Acá Barbie Jim nos dice para adelante, muy bien, a ver si tenemos a alguien más hacia adelante, Yami también, atrás, Maite, para adelante. Bueno, vemos que claramente la gran mayoría piensa que la columna tiene más rango de flexión hacia adelante, cosa que se ve que no cursaron con nosotros No biomecánica, sé. porque justamente el mayor rango de movilidad, la columna lo tiene hacia la extensión, hacia atrás. Uno puede movilizar mucho más la columna al ir hacia atrás que al ir hacia adelante. Cuando uno va hacia adelante, lo que más se mueve es la flexión de la cadera. Por eso, si nosotros queremos movilizar la columna, lo mejor va a ser extender la cadera, generar movimientos de extensión hacia atrás. ¿Sí? Entonces, A mí me gusta en base a esto, ¿no? Se los pongo en ejemplo gráfico. ¿Cuál es el problema? Porque no es como que nos están pidiendo la receta mágica, ¿no? Entonces, ¿qué sí, hacemos? ¿Qué hacemos? El qué hacer es entender un poco cómo funciona el cuerpo y tratar de mantener esa función normal. Si estamos hablando de que todo el tiempo me flexiono hacia adelante, ¿y qué sería lo lógico? Bueno, contrarrestar esa flexión de anterior y buscar, como vos dijiste, el movimiento opuesto, que encima en este caso es como el más ampliado. encima. Entonces, por eso es clave, por ahí entender un poco cómo funciona la columna. Si uno tiene molestias, como decía vos, Dani, acercarse a un profesional eh, para ver qué está pasando. Por eso ahí nadie puede hacer contraposturas, exactamente. Muchos conceptos de yoga, si bien yo muchas veces me peleo con el yoga, con pacientes, porque a veces también se pasa de rosca. Me acuerdo de una vuelta con, tuvimos meses rehabilitando a una triatlonista para que vaya a competir afuera y en una clase de yoga se enroscó. Yo dije, ¿cómo? ¿Qué hiciste que te enroscaste así? Vino con un dolor de la cadera terrible porque se pasaron de elongación. Yo digo, ¿cuánto más querés llegar? Por eso Y a veces yo tuve una no hay que paciente con un pasarse. problema cervical
por hacer la posición invertida, porque hacen la descarga de peso Claro, sobre una vértebra cervical de este tamaño, cuando las lumbares, ¿no?, que están más adaptadas para el soporte de peso, tienen un tamaño muchísimo mayor. mucho más. Entonces, hay que ir mixeando. Si yo también me peleo, pero tiene un montón de conceptos desde lo empírico, como vos dijiste, que se Exactamente. pueden tomar. Que tienen muy buenos, que hay que tomar los conceptos, es algo que yo siempre que digo en las charlas, en las clases, que hay que entender los conceptos y aplicarlos. Por eso, acá, en Me algún caso gusta, hacer Ana, yoga que puede dice ser tendría que haber contraindicado. adaptación. Bueno, ahí está el tema. Nosotros cuando vemos a un yogi haciendo yoga, esa persona Exacto. empezó a los 5 años, a los 3, a los 4. Entonces, no podemos pretender hacer lo mismo, tener la misma capacidad, la misma destreza, la misma adaptación a las estructuras, una persona que empezó a los 5 años que nosotros que por ahí empezamos a los 25, 30 o 45 cuando se nos despertó la idea de que tenemos que Ahora quiero empezar a ser. movernos, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. ahí, Es ahí todo en en, cuestión de la adaptación, ¿no? Eso y eso también me sirve para traer a colación este boom de, bueno, me muevo, entonces me pongo el videito de YouTube, ese señor musculoso, gigante, enorme, haciendo 300 series de sentadillas y yo lo trato de seguir y al otro día me duele todo el triple. Y bueno, es esto de tu cuerpo no estaba adaptado para semejante estímulo, ¿verdad? Arranquemos con algo suave, arranquemos con esto como dijimos recién, de conocer los movimientos normales que realizan mis articulaciones y tratar de al menos sostener ese rango de movilidad normal. Ya cuando empieza a haber síntomas de estas disfunciones que yo les comentaba antes, cuando hay disfunciones, bueno, ahí tengo que prestarle un poquito más de atención a la alarma y considerar si es necesario que consultar con algún profesional a ver si me está pasando algo. sí, exactamente. Ahí creo que la palabra clave que todos tenemos que entender es adaptación. Le tenemos que dar tiempo al cuerpo. A veces creo que la gente en general tiene claro que el músculo se adapta. Uno entrena, el músculo cambia de tono, cambia de forma, se pone más firme. Entonces, creo que todo el mundo tiene claro que el músculo se adapta al esfuerzo. Ahora, lo que no todo el mundo tiene tan claro es que los ligamentos se adaptan al esfuerzo, el hueso se adapta al esfuerzo, todo se adapta al esfuerzo, nada más que lleva mucho más tiempo. Entonces necesitamos darle el tiempo fisiológico al cuerpo para adaptarse a esos nuevos esfuerzos si estamos empezando. Por eso yo creo que cualquier ejercicio que sea completo, que sea con movilidad, que vaya progresando paulatinamente es bueno. O sea, no podemos quedarnos con uno. O sea, mucha gente critica el CrossFit, mucha gente critica, bueno, esto, muchos critican yoga, habrá quienes critican pilates, habrá quienes critican todo. Entonces, obviamente a todos le podemos encontrar algo malo, pero yo creo que lo único malo que puede llegar a tener todos esos ejercicios o distintos tipos de actividades físicas es que se dan malos procesos de adaptación. Entonces, si uno le da el tiempo necesario de adaptación, si respeta las técnicas, si hace el ejercicio como corresponde, respeta los pesos, las cargas, ahí yo creo que todo va como sobre rieles y uno puede sufrir menos riesgo de sufrir una lesión. Hay Acá, adaptaciones positivas, hay adaptaciones negativas. Esto de, si sostengo esa posición muchísimo tiempo, voy a exactamente. generar una adaptación negativa. Si yo trabajo sobre ello o entreno o hago determinado, voy a generar una adaptación positiva probablemente. Y ahí es donde vamos a tener ese mix de, bueno, ¿qué hago con la postura? Y a ver si, espero que cuando termine esta charla a muchos les haya hecho un clic de entender como un concepto más dinámico de postura que el imaginarse a alguien sentado frente a una computadora y nada más. Exactamente, siempre todo lo que puedan hacer de forma paulatina y dándole tiempo al cuerpo para que se adapte a ese esfuerzo, va a ir progresando naturalmente. Recién ahí preguntaban acerca de la hernia de disco, que por ahí es un gran tema, o acá que lo podemos mixar con esto de home office, estoy 9 horas sentada,
que debería ser. Bueno, lo primero que tenemos que tener en claro es que una hernia de disco por sí sola no es un problema. O sea, hay mucha disociación clínico-radiológica en la medicina. ¿Qué significa esto? Yo les puedo mostrar una resonancia magnética de dos personas con exactamente la misma hernia de disco, o sea, con la misma imagen del disco herniado, salido de su lugar, una con dolor y la otra sin ningún tipo de dolor. Fue un hallazgo porque le hicieron una resonancia por otra cosa. Entonces, hay mucho de esto, no siempre una imagen define una patología. La patología la define que haya una imagen alterada, pero también una función alterada. Por eso muchas veces durante la terapia de reeducación postural, las terapias que son justamente aplicadas para este tipo de patologías, muchas veces la sintomatología se va mucho más rápido, se va en varias sesiones, pero si les vuelvo a hacer una resonancia, la hernia va a seguir exactamente igual, no se va a ir. Exacto, Con es los más, años por ahí se puede llegar a ir. no, y hay estudios que dicen que si nosotros ahora agarramos, no sé, toda la población que nos está escuchando, y si promedian alrededor de 20, 30 años, capaz la mitad tiene algún proceso degenerativo en el disco, ¿sí? Y no por ello estamos todos con síntomas de hernia de disco. También hay que desmitificar un poco a la hernia, sino vincular un poco más por el lado de la función, si cumple o no la función. Creo que la palabra función hoy tiene que quedarles a todos bastante grabada. Claro. Hay un montón de preguntas, ahora hacemos un segundito de preguntas porque ya nos quedan minutitos nomás, pero vamos 51 minutos por ahí, y hace Ahí, 51 sí. minutos que estamos sentados vos y yo. ¿Qué Bueno, está mal? hasta, ¿Qué hacemos con eso? hasta 45 estaba más o menos bien. Viste que después de los 45 empieza a molestar un poco. Bueno, primero, es verdad que influye mucho la posición a la que uno se sienta, los hábitos posturales, etcétera, porque yo, por ejemplo, yo estoy sentado, no estoy apoyado sobre el respaldo y no me apoyé en ningún momento en toda la hora en el Yo también, respaldo. lo tengo lejos. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque si uno se sienta bien y tiene una buena postura y descarga bien sobre los isquiones, no le hace falta el respaldo en un corto tiempo. Ahora, si yo sigo así 2 horas, 3 horas, seguramente mi espalda busque descansar. ¿Y cómo la busca? Tirándose para atrás, apoyando la espalda. Por eso, Esta típica, ¿no? Como que me voy de ahí, exactamente. me voy para Bueno, allá. muchas veces eh, se busca eso, la descarga, porque obviamente un ratito me siento mejor, pero volvemos a esto, es un ratito me siento mejor, pero estoy en una peor posición de la que estaba antes, porque la presión sobre el disco aumenta en esa posición. Si yo dejo que mi columna se quiebre y me arqueo, mis discos lumbares van a sufrir más presión que si estoy con la columna con la lordosis normal, con la curvatura normal. Entonces, eso va a Y ser muy entonces, importante. ¿qué hacemos qué hacemos? ¿Estamos trabajando? ¿Estamos dando clase? ¿Estamos tomando clase los alumnos que nos están escuchando? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ¿Escuchaste hablar de las pausas activas? ¿Qué opinas de eso? Que nos quedan unos bueno, minutitos nomás. una es esa, hacer pausas activas, que es algo muy importante, porque tenemos Básicamente que ahora yo me tendría que estar levantando al menos de la levantar, silla. exactamente, levantarse, caminar un rato. Me ¿Para qué? muevo. Para justamente dejar de que los ligamentos que estaban en tensión, las compresiones que se estaban generando, se desactiven y cuando nos volvamos a sentar, vuelve, no digo de cero, pero vuelve con un mejor estado que el anterior. Y otro punto importante es hacer movilidad de sentado. Yo, por ejemplo, yo puedo estar acá y puedo hacer un ejercicio que es muy simple, que es justamente arqueo la espalda y vuelvo a la posición normal. Arqueo y Qué vuelvo. lástima Y no luego tener para verlos a todos detrás a todos de haciendo, cámara. es como llevo el ombligo hacia adelante y vuelvo a la posición normal. Llevo el ombligo hacia adelante y así, y esto lo repito 10 veces. Entonces, ¿qué es lo que hice ahí? Generé un estímulo
primero, movilicé la columna, que es algo muy importante. Después, generé un estímulo a nivel de los músculos que me van a sostener en esa posición. Entonces, lo que tenemos que buscar todo el tiempo es esto, generar estímulos diversos en la columna, en los hombros, en el cuello, etcétera. Podría ser lo mismo, Todo. podría ser Usamos, extensiones usamos cervicales, los brazos, estamos ahí, movamos, llegamos, y vayamos al lado opuesto, recuerden ir al movimiento podría ser contrario. movimientos de retromentón, ¿sí? Podría ser un montón De de ejercicios, ahí, ahí va, ¿sí? Los ejercicios de retromentón para estimular justamente los músculos prevertebrales, que son los músculos que están por delante de los cuerpos vertebrales a nivel cervical. Entonces, hay ciertos recursos que podemos utilizar, pero lo más importante va a ser cambiar de posición, Cambien de levantarse, posición, eso que nos caminar. preguntaban antes, cambien de posición, más o menos como dijo Gaby hace un ratito, cada 45 minutos, traten de cambiar, de dar una vuelta, de ir a buscar, pónganse las cosas lejos, ¿sí? O sea, para ir a buscarlas, ¿sí? Vayan al baño, que no van, tomen agua. Sí, tomen agua. Exacto. Exactamente, hay que tratar de organizarse. Hoy en día que uno está en home office, todo el día, hoy yo estuve todo el día, eh, los jueves son mis días de que doy charlas en el grupo de estudio, de un grupo de estudio de biomecánica clínica para los interesados en la biomecánica, y los jueves que no doy clases ahí son los días que yo me tomo para leer artículos científicos. Hoy leí 3, 4 artículos científicos, tuve casi todo el día sentado leyendo, entonces hasta para la vista uno tiene que descansar. Y ahí es Hay donde ejercicios oculares, pero no, bueno, también, no, no, tampoco, otro tema. es otro mundo. Pero lo importante ahí es estar levantándose uno a cada rato. Ahora me levanto más porque tengo que ir a agarrar. Con mi mujer Alguien, nos turnamos para agarrar ahí a Gregor, a mi hijo, que es un bebé. Entonces me levanto, lo agarro, después se levanta mi mujer y así. alguien comentó, ¿qué pasa si estás parado todo el día? Bueno, es lo opuesto, es exactamente lo Exactamente. opuesto. Te tenés Necesito que, sentarme. te tenés que poder sentar, te tenés que poder movilizar. Ahí podés hacer extensiones de columna, flexiones de columna, movimientos laterales, ¿sí? También. Lo importante es estimular a la columna, estimular a los músculos, estimular las articulaciones, porque piensen que hay un punto que es muy, muy importante, que la nutrición de las estructuras se da por el movimiento. La nutrición del disco intervertebral, tanto que nos preocupa el disco, se da porque la columna se mueve. Si la columna no se mueve, el disco no se nutre. Entonces, por eso movilizar va a ser algo clave. Bueno, nos quedaron como un montón de preguntas ahí pendientes que la verdad es que podemos estar hablando horas y horas y Hay horas sobre mucho para... postura, de charla uno, no dos, tres, tranquilamente. Les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando, todas esas preguntas que ustedes tuvieron y que se generaron por ahí. Si quieren, obviamente el vivo va a quedar guardado para el que lo quiera volver a ver. Nos pueden dejar las preguntas por ahí o nos pueden seguir a nosotros en nuestras redes, a Gabriel en @biomectime, a mí en @lic.dsportilla. Igualmente, cualquier duda están arrobados en el posteo original de esta presentación. Lo importante creo hoy es que se lleven de que la postura es algo dinámico, es algo que respeta una función más que una postura estática, ¿no? Ese concepto, no se queden con lo estático, sino con lo dinámico, la capacidad de adaptación de los sujetos. O sea, creo que capacidad de adaptación resumen Son dos todo, ¿o no? cosas, exactamente, muy bien. Y encima juntas, Este, capacidad de adaptación. Ahí ya por eso, es que juntas y separadas, queda capacidad, todo adaptación y unido capacidad de en ese adaptación. hilo. Así es. Agradecer a la universidad por este espacio, ¿sí? Bueno, y síganos en las redes, no sé si querés comentar algo más. No, bueno, agradecerte a vos también por estar acá este rato, a la universidad por darnos este espacio y lo que necesiten, bueno, como vos decías, nos pueden escribir, mandar a través de la universidad o a través de las redes, nos pueden contactar, no hay problema
tratamos de ser didácticos, a veces uno tiende a irse hacia lo técnico, que es lo que más fácil nos sale, pero bueno, para todo hay alguna explicación, o por lo menos lo que yo siempre digo es que hay que usar la lógica, ¿no? Yo me peleo mucho con el sentido común, así que hay que usar Bueno, la cinco lógica. segunditos. 5 segundos. Gaby. Bueno.